Bueno, pues vamos allá con el segundo capítulo de este precioso libro, Memorias del tío Emiliano, y vamos a sumergirnos en el capítulo 2, donde va a contar sanidades y milagros que hubo desde el comienzo. Y vamos ahí con el segundo episodio o segundo capítulo, en un párrafo que le ha titulado Una luz del cielo. En cierta ocasión, en la casa que yo me encontraba, vivía en Francia y estaba orientada al monte. Fuimos una noche, que por cierto era muy oscura, 3 hermanos, y nos introducimos en el monte con el fin de orar al Señor. Mientras orábamos, abrí los ojos y empecé a contar a los que éramos. A mi lado izquierdo había una persona más, pero no la distinguía. Habíamos sido 3 y ahora éramos 4. Como no se distinguía quién era, le pregunté: ¿Quién eres tú? Cuando contestó, le reconocí por la voz diciendo: Dios te ha traído aquí donde estábamos nosotros para que entregues tu corazón y tu vida para el Señor. Él se entregó al Señor y lo recibió como el único salvador de su vida. Después nos contó después nos contó por qué causa vino hasta donde estábamos nosotros y nos dijo: yo vi una luz que descendía del cielo enfocándoles y se les veía a los 3 orando. Antes, esta misma persona se reía de nosotros y del Evangelio diciendo muchas cosas en contra. Pero Dios, que es Dios de misericordia, entregándose en la cruz del Calvario por todos los pecadores para salvar a todo hombre y a toda mujer del pecado, se manifestó como esta señal. Una niña es resucitada. Un día fui a Burdeos a visitar a unos gitanos conocidos. Eran unas pocas familias que vivían en caravanas al lado de la carretera. Había varios niños jugando, cuando pasó un coche que circulaba a 100 kilómetros por hora, atropellando a una niña que tendría sobre 4 años de edad. Vimos cómo la atropelló, levantándola a 3 o 4 metros del suelo. La velocidad del coche la calcularon por el frenazo que dejó en la carretera. Cuando la niña cayó al suelo, la tomamos en brazos y vimos que no respiraba ni daba señales de vida. Rápidamente cogimos un coche para llevarla al hospital. Un hermano y yo oremos al Señor. En el instante empezó a respirar. Entonces me dirigí al padre de la niña y le dije que diera gracias a Dios porque Dios había devuelto la vida a su hija. Lleguemos al hospital y al contar cómo había sido el accidente, los médicos rodearon a la niña examinándola por todas las partes. Los médicos no daban crédito a lo que estaban viendo, ya que cuando la examinaron quedaron asombrados al no encontrar ninguna señal en su cuerpo. Veían imposible que no tuviera ni una rozadura, dado que el golpe que sufrió esta niña era mortal. Dios es maravilloso y poderoso en todas las áreas. Él hizo la obra completa en esta niña. Nuestro Dios no permitió que tuviera ni una pequeña señal del accidente en su cuerpo. No hace mucho tiempo me enteré que esta niña hoy en día es mujer, está casada y se encuentra bien. Los médicos no le encontraron nada, pero le dejaron en observación por si surgía algún imprevisto por la gravedad del golpe. Damos gracias a Dios porque cuando fueron a mirar a la niña no encontraron nada, ya que Dios hizo la obra completa en ella, la resucitó y no dejó señal alguna en su cuerpo. Amén. ¿Qué puedo decir? El Señor, en el tiempo en el que lo acepté, hizo muchos milagros a través de mí. Oraba por los enfermos y estos sanaban. Hay muchas cosas que no recuerdo. Vamos a entrar en otro testimonio que se titula Multiplicación de la comida. Por este tiempo, cuando el Señor sanó y resucitó a esta niña, era el tiempo de la vendimia. Venían muchos gitanos a la vendimia de todas partes de España, especialmente de Santander. Muchos eran familia mía, y yo les predicaba de Cristo. La casa donde yo vivía en el monte, en Francia, se llenaba de gitanos. Después de este milagro yo me preparé una comida para reunir más al pueblo y dar testimonio de lo que Dios había hecho. Pero resultó que la comida era insuficiente y no había para todos. Era más bien escasa. Oré al Señor dando gracias y comieron todos y sobró gran cantidad. Dios la multiplicó. Hoy todavía
Se habla y se recuerda en el pueblo de Dios de Francia este milagro. Sé que verdaderamente fue un testimonio muy grande porque todavía se habla de ello. Gloria a Dios. Entramos a otro testimonio. Los médicos me dijeron que mi hija Pili quedaría en una silla de ruedas para toda la vida. En estos momentos recuerdo el milagro que Dios obró en Francia en la vida de mi hija más pequeña, llamada Pili. Ella tenía 3 o 4 años de edad aproximadamente. Recuerdo que tenía las piernas mal y que no podía andar. En Francia la llevé a los médicos y la examinaron delante de mí. Le hicieron radiografías y por medio de ellas me mostraron el mal que ella tenía. Debo reconocer que yo no entendía nada de lo que estaba viendo. Y me dijeron que la niña estaría toda la vida en silla de ruedas, porque para su daño no tenía remedio. Los médicos me lo demostraron todo, y era verdad. A pesar que estaría toda la vida en una silla de ruedas, me vino una gran carga por mi hija. Dios me confirmó que obraría al decirme que no me preocupara, que la llevara a casa, orara por ella y que Él la iba a sanar. Lo que decían los médicos era cierto, pero allí donde los médicos decían que no había remedio, todo justificado por placas, Dios me dijo que la iba a sanar. Yo creí a los médicos, pero creí más a Dios, que me dijo que la sanaría. Entonces, y después que Dios me hablara, me inundó una gran alegría. Puse la palabra de Dios en medio de mi corazón, la que Dios me habló, y me olvidé de los dichos de los médicos. Qué fe más poderosa tenía el tío Emiliano. Es más importante creerle a Dios que creerle a los médicos. Es importante porque la ciencia Dios nos la ha puesto y la ha provisto para bendición nuestra. Pero sobre todas las cosas, la última palabra la tiene nuestro Dios. Nunca te olvides de eso. Quiero que entendiera que no había orado aún por mi hija, sino que creí la palabra del Señor y para mí ya estaba sana. Para recibir al Señor no es necesario ver, porque simplemente creyendo se manifiesta el poder de Dios en cualquier cosa que pase en nuestra vida. Marcos capítulo 9, versículo 23. Yo di gracias al Señor y obedecí a lo que Él me mandó, llevándola a casa. Ella nunca se había puesto en pie antes de lo que yo os voy a contar. La cogí con las manos en la cabeza. La lancé el medio metro de aproximadamente y ella cayó de pie. Empezó a mirar a su derecha e izquierda porque nunca antes ella había estado de pie. Y entonces le dije, corre en el nombre de Jesucristo. La niña empezó a correr y ha sido sanada de aquella dolencia hasta ahora que tiene 40 años. Ella es la más fuerte de todas mis hijas y tiene una hija y un hijo que son muy hermosos. Cuando Dios hace su obra, la hace completa. Toda la gloria, toda la honra sea para Él. Amén. Vamos con otro testimonio. La enfermedad y la fiebre abandonaron a un niño después de la oración. Una vez me encontré con una gitana que llevaba una criatura pequeña que no supe distinguir si era niño o era niña. Ella era española, conocida, que había venido a trabajar a Francia. Cuando la vi, observé a la criatura que llevaba en brazos de muy mal aspecto. Su aspecto era muy grave. Hay estados de muerte, y tal era el estado en que vi a esa criatura. No recuerdo si fue ella lo que me pidió que orara. El caso es que yo tomé a la criatura de sus brazos. Estábamos en medio de la calle, en un pueblo pequeño. Pero a mí no me importó que la gente me viera. Tomé a la criatura, la levanté al cielo y entonces rogué al Padre en el nombre de Jesús. La oración no fue muy larga y no es necesario que lo sea, porque la cuestión es saber que Dios lo va a hacer. La Biblia dice que el que duda no espera recibir nada, según Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. La Biblia también dice que el que cree todo le es posible, según Marcos capítulo 9, versículo 23. El hecho es que levanté la niña al cielo y cuando la bajé, su madre se quedó admirada al ver a la niña que ya no tenía fiebre y su rostro estaba transformado por medio de este gran milagro. Toda la gloria sea a Dios.
Amén. Qué precioso, ¿verdad? Nunca te olvides que tenemos el Evangelio de poder. Amén. A veces hemos caído en algo rutinario, pero quiero decirte que nuestro Dios sigue haciendo milagros, hizo milagros, hace milagros y lo seguirá haciendo. Vamos a otro testimonio. El milagro de la lluvia. Yo tengo algunas experiencias, por no decir bastantes, en nuestro Señor Jesucristo de diversas maneras. Debemos saber que no todas las experiencias son iguales. En cierta ocasión estaba trabajando en el campo con mi hermano Manolo, que yo estaba convertido. Vamos a leerlo otra vez. En cierta ocasión estaba trabajando en el campo con mi hermano Manolo, que ya estaba convertido. Era verano y hacía mucho calor. Había más trabajadores en aquel campo, que eran franceses. Habíamos terminado la media jornada del día. Entonces les dije a todos los trabajadores que estaban allí que no vinieran a trabajar por la tarde, porque esa tarde iba a llover mucho. Ellos empezaron a reírse, no solo porque era verano, sino porque el cielo estaba despejado y hacía mucho calor. Sin embargo, a mí el Señor me lo mostró en mi corazón, por lo que Manolo y yo tomamos nuestras bicicletas y nos fuimos a comer a casa. En lugar de la casa donde comíamos había un gran ventanal con cristales, desde el que se veía el campo donde trabajábamos, el lugar donde dije que iba a llover. Antes de comer, llamé a Manolo y de rodillas empecemos a orar a nuestro Señor Jesucristo para que lloviera. Estuvimos orando un buen rato. Después de orar, empezamos a comer y ya sentados en la mesa, no pasaron 5 minutos cuando vimos caer unas gordas gotas de agua que pegaban a los cristales. Continuemos comiendo y a los 5 minutos aproximadamente Manolo me dijo: «Tío, ya no llueve». Miré a la ventana y efectivamente ya no llovía. Me levanté de la mesa, abrí la ventana, miré a la dirección donde estábamos trabajando y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo me dirigí al Padre Celestial señalando con mi mano el lugar donde teníamos que ir a trabajar, el lugar donde había dicho a los trabajadores que iba a llover, diciéndole: «Te pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, que allí en el campo donde hemos trabajado esta mañana, formes una nube llena de agua y la hagas descargar en ese lugar del campo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo». Automáticamente pude ver con mis ojos cómo se formó una nube bastante grande y cómo descargaba el agua en aquel lugar donde había indicado a Dios. Tenga en cuenta que el cielo estaba raso y que hacía mucho calor en el momento que oré al Señor. Esto se repitió por varias veces, no recuerdo cuántas. Lo cierto es que nosotros aquella tarde no fuimos a trabajar. Que yo recuerde este testimonio lo he contado por encima en algunas conversaciones. Yo me preguntaba cómo Dios había puesto eso en mi corazón. A mí me había servido de mucha edificación y para levantar el ánimo en la fe al ministerio que Dios me había dado. En este momento, que lo cuento para el libro, a Dios sea la gloria, veo que va a ser de mucha edificación a multitud de personas. Como dice el Señor en su palabra, lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después. Según Juan capítulo 13, versículo 7. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también al que cree, todo le es posible. Precioso testimonio. Vamos con otro testimonio. Cielo despejado en un día de tormenta. Ahora por lo visto a la contra. En esta ocasión salí a trabajar al campo con mis hijos. Era invierno, estando en el campo trabajando y dado la estación en que estábamos, era normal que el cielo estuviese cubierto de nubes. Sin embargo, ocurrió algo fuera de lo normal. De pronto comenzaron a caer encima de nosotros truenos fuertísimos y rayos de una parte del occidente a la otra. Este fin que aún para el tiempo en que estábamos en aquella tormenta eléctrica, con mucha lluvia y gran oscuridad, no nos pareció normal. Yo le dije a mi hijo mayor que se arrodillara, y yo me arrodillé junto a él. Levanté mi voz en oración al Padre Celestial pidiéndole en el nombre de Jesús que quitara esos truenos
y esos rayos, y que pusieron un azul claro. Estuvimos orando por unos momentos más y unos 5 minutos aquella tormenta desapareció, con todos sus truenos y rayos, dando paso a un hermoso y despejado cielo azul. Que nuestra fe sea aumentada al contemplar que hay un Dios vivo que atiende a nuestras oraciones. He tenido más experiencias con las nubes. Por ejemplo, estando de campaña en Portugal, empezó a llover. Oré al Señor Todopoderoso y retiró el agua en su misericordia. Todo sea para mayor gloria de nuestro Señor. Creo que lo contado sobre este tema es suficiente, aunque he de decir que tengo más testimonios sobre lo mismo. Sin embargo, lo más importante es que nuestras almas sean salvas y que toda la gloria y la honra sean para Dios. Amén. Vamos con otro testimonio. Un niño muy enfermo es sanado. Lo que voy a relatar ahora sucedió con españoles que iban a la vendimia. Una mujer tenía un hijo que estaba muy enfermo y su aspecto muy malo. Oré por él y Dios le sanó. Hoy es un siervo del Señor con un maravilloso ministerio que Él le ha dado. Parece un testimonio sencillo, pero todo lo que Dios hace es grande. Toda la gloria para Dios. Vamos con otro testimonio. Dios sanó a un niño en la distancia de fiebre, que los médicos no sabían que era debido. Dios sanó a un niño en la distancia de fiebre, que los médicos no sabían que era debido a qué era debido. Estando al principio en Francia, un familiar me escribió una carta diciéndome que tenía ingresado a un hijo suyo en el hospital de Valdecilla de Santander. Este chico estaba sufriendo fiebres de 40 y 41. Los médicos no sabían de la enfermedad que era. Yo me puse delante de Dios orándole. No recuerdo si mi hermano Manuel oró conmigo, aunque creo que no. De todas maneras, toda la gloria sea para Dios. Después de orar, le escribí una carta. En uno de los viajes que hice a España, este familiar me recordó este caso. Yo no recordaba lo que había escrito, porque había pasado tiempo. Sin embargo, él me dijo que esa carta yo le decía un día concreto y una hora señalada en la que su hijo saldría sano y salvo del hospital. Sucedió tal como le dije. Qué bonito, ¿eh? Eso es fe, ¿eh? Este caso me sirvió para comprender más la Biblia, porque pude entender mejor cómo Dios usó a los profetas antiguos para escribir la palabra de Dios. Pude entender que al igual que Dios me usó para decir sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, datos tan concretos del futuro, aún así, yo sin saberlo ni recordarlo, porque aunque escribí la carta no sabía ni recordaba lo que había escrito, y fue llegado a España por mi primo, me mostró que lo que había escrito tenía un cumplimiento exacto. De la misma forma, Dios inspiró a los profetas, los cuales escribieron los manuscritos, dándonos a través de ello la Biblia. Con este caso me maravillé y quedé admirado de la perfección de la palabra y cómo Dios actuó. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué importante es saber que cuando Dios nos utiliza, no quedarnos nosotros con la gloria, sino dársela a Él que le pertenece en el nombre de Jesús. Vamos con otro testimonio. Otro niño con mucha fiebre es sanado después de la oración. Otro de los milagros que sucedió en Francia fue el testimonio de un obrero del Señor, que hoy vive en Santander. Él ya escuchaba la palabra de Dios cuando estábamos en la vendimia en Francia. En aquellos años, este obrero llamado Nin, que tenía por aquel entonces 6 o 7 años de edad, había venido con su familia a la viña. Sufría una fiebre descompensada. El caso era gravísimo. Según parece, hasta la vista se le nublaba. No hace falta ser médico para entender que ese niño estaba próximo a la muerte. No recuerdo si me llamó o si fue ahí de improviso al lugar donde estaba con el niño. El caso es que pidieron que orase por él y yo les dije, mañana el niño irá a la viña sano y salvo. Al otro día así sucedió. Él estuvo en la viña completamente restablecido. Hoy es un siervo de Dios con un ministerio que Dios ha dado muy bendecido para su gloria.
El hermano Nin de Santander, todos lo conocemos, es un varón de Dios, ha sido mi pastor, y qué precioso saber de este testimonio. Vamos con otro testimonio. Antes de volver a España, el enemigo vino con una tentación. Los gitanos españoles que venían a la vendimia en Francia, al verme trabajando en el campo, se preguntaban cómo era posible que con el dinero que ganaba vendiendo ropa estuviese allí trabajando en el campo. Un gitano francés que era conocido mío, al saber de mi situación material y espiritual, y que en mi vida antigua ganaba bastante dinero vendiendo ropa, vino a mí proponiéndome un trato. Este consistía en que él me proporcionaba un coche nuevo y todo el dinero que hiciera falta para género, con el fin de volver a mi antiguo negocio. Él sería el chofer, además del intérprete. A pesar de no tener nada, de encontrarme entre el cielo y la tierra con 5 hijos a los que alimentar y el dinero muy escaso, dije que no. Fue una gran tentación, lo que reconozco, pues además de lo anterior me parece recordar que me ofrecía hasta 1.000.000 de francos de los de antes, que eran mucho dinero, debido a la situación tan mala en la que estaba. Sin embargo, lo de Cristo era mucho mejor que volver a la vida antigua, ya que si no ganaba dinero era porque estafaba. Hermanos, para mantenerse en Jesús hay que pagar el precio. Este hombre vino a proponerme un negocio redondo en bandeja, pero yo no seguía al hombre. Dije que no al negocio del hombre y sí al negocio que Cristo me ofrecía, que era anunciar el Evangelio a todo el mundo. Todas estas cosas y algunas más que no me acuerdo hizo Dios en Francia al principio a través de mí. Amén. Bueno, pues ya hemos leído este segundo capítulo, un capítulo precioso, donde hemos visto que Dios lo utilizaba pues desde el principio de su ministerio. Un hombre con una gran fe, y con esa fe que Dios le dio, pues se movía y había resultados. Quiero terminar con este capítulo e invitarte a que sigas creyendo a pesar de tus circunstancias. Porque la palabra del Señor dice que al que cree, todo le es posible, y si crees, verás la gloria del Señor. Bueno, pues espero haber sido de edificación y de bendición, y si te ha hecho bien, por favor te rogaría que le dieras un me gusta y que dejaras un comentario de bendición para que así el YouTube lo siga moviendo y llegue a mucha gente. Que Dios os bendiga y hasta el próximo capítulo.